Buenos días, desde la Asociación Gente para Servir GPS les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 13 de marzo del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, 1 al 22. Quisiera pedirles entonces que nos ubiquemos en el segundo libro de Reyes y, y miremos la sucesión de Eliseo con Elías. En algún momento estuvimos mencionando cómo en la Biblia encontramos esta relación de maestro y discípulo, ¿sí? Em, de, digámoslo así, de maestro y seguidor. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Moisés con Josué. Lo vemos en el Nuevo Testamento con Pablo y Timoteo. Cómo pues se dan estas sucesiones no solo en el tema de los reyes, sino que también en los profetas y maestros. Tenemos dos hombres extraordinarios. Ayer hablamos un poco de Elías, cuyo nombre quiere decir el Señor es Dios. Hoy hablamos de Eliseo, cuyo nombre quiere decir Dios es salvación. Están en una época muy difícil de una decadencia espiritual eh, enorme. Elías, leíamos ayer, tuvo que confrontar eh, a los profetas de Baal que estaban completamente respaldados por el rey Acab y su esposa Jezabel. Les tocó un ministerio, ¿sí? Donde no solo había una decadencia espiritual, sino que esa decadencia espiritual está auspiciada por los gobernantes, ¿sí? Elías entonces termina en una situación, ayer hablábamos, después de confrontar y enfrentar a estos profetas y a todo el pueblo de Israel, ante las amenazas de Jezabel, huye. Y el Señor estando en Horeb, ayer hablábamos que le habló a través de un delicado y suave silbo, diciéndole, ¿sí? Sin en ningún momento juzgándolo, sino más bien fortaleciéndolo, consolándolo. Vimos cómo le proveyó, cómo lo cuidó, cómo lo llevó al desierto para que tal vez Elías se acallara un poco y pudiera escuchar al Señor. Estando allí, si lo recuerdan en la lectura de ayer, y quisiera que nos ubicáramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, que estuvimos leyendo ayer, y dice el Señor que lo envió a ungir a varias personas. En el versículo 16 incluso le dice que unja a Eliseo, ¿sí? Que unja a Eliseo. Y en el versículo 19 dice, voy a leer, y si me pueden acompañar, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, dice, partiendo de allí, acuérdense que Elías venía del monte Oref o del monte Sinaí después pues, de esta situación, y dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eh, ¿Qué hacía Eliseo? Eliseo era un hombre del campo, pero pues según esto no era un hombre pobre, era un hombre que tenía recursos, pues tenía 12 yuntas de, de bueyes y, cuando pasa Elías dice que pone sobre él su manto. Bueno, el manto es un símbolo de cobertura. De alguna manera la cobertura implica también una autoridad y la autoridad protege, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el caso de Saúl, que rompió el manto de Samuel cuando él pecó, y es un símbolo también, pues, como de haber tocado algo sagrado, porque el manto representa
como esa autoridad, esa cobertura que tiene una persona, no sé, es como eh, lo que lo representa, ¿sí? Dice el dicho que el hábito no hace al monje, pero lo distingue, ¿sí? Entonces este manto de alguna manera representa o muestra lo que la dignidad, por decirlo de alguna manera, de alguna persona, ¿sí? Entonces el poner el manto sobre él implicaba como que de su dignidad, que Elías de su dignidad le estaba compartiendo a Eliseo. Dice entonces Eliseo, cuando tiene este encuentro con Elías, deja él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te pido que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, vuelve, yo qué te he hecho. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y les servía, ¿sí? Entonces, bueno, tuvo que haber sido una experiencia muy particular, pero Eliseo, que no era un hombre pobre, era un hombre para el momento próspero, lo dejó todo para seguir a Eliseo. Ese toque del manto, ¿sí? Esa cobertura tuvo que haber sido una experiencia muy especial para Eliseo, tuvo que haber experimentado de la dignidad de Elías. Ahora, ¿qué era la dignidad de Elías? Pues nada más y nada menos que la unción del Espíritu del Señor que estaba sobre Elías, que lo llevaba a cumplir este ministerio. Podríamos decir de alguna manera que Eliseo probó un poco de la cobertura espiritual que estaba sobre Elías, ¿sí? Al punto que decidió abandonar lo que era, lo que tenía y lo que hacía para seguir a Elías, ¿sí? Y desde aquel entonces vemos en Eliseo hay ciertas similitudes con, por ejemplo, con Josué, que hay algo que leíamos de Josué, que Josué no se despegaba del tabernáculo, ¿sí? Que Josué estaba donde estaba su maestro, su profeta Moisés, y hemos dicho muchas veces que el discípulo no se obliga a ser discípulo, el discípulo quiere ser discípulo, ¿sí? El discípulo es llamado, pero él voluntariamente decide seguir las instrucciones, las enseñanzas, acompañar en el camino a su maestro, ¿sí? Un discípulo no puede ser un discípulo obligado, no puede ser un discípulo, digámoslo así, chantajeado, no, es o no es y es de manera voluntaria. O sea, el Señor nos llama, ¿sí? El Señor nos invita, pero ya lo que viene depende de nosotros, de que queramos seguir las instrucciones, las enseñanzas, el ejemplo del maestro, ¿sí? Entonces Eliseo, digamos, de alguna manera se le pega a Elías y no lo va a soltar, y ahorita vamos a leer literalmente, y va a estar presente en él, ¿sí? Eliseo fue impactado por la unción que reposaba sobre Elías, fue impactado, pues, de nuevo, tuvo que haber experimentado de esa dignidad. Y la dignidad de Elías no era otra cosa sino la unción del Espíritu del Señor. Bueno, estos dos profetas, como les mencionaba ayer, aunque no tienen un escrito, digamos, no tienen un libro encabezado con su nombre, como Jeremías, Isaías, Oseas, que los mencioné, sin duda alguna son dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Y Eliseo, se van a dar cuenta en la historia que incluso tiene mayores interacciones que Elías con las personas. Es más, Eliseo tuvo 18 encuentros con diferentes personas, ¿sí? Con necesitados. La labor de Eliseo es una labor muy particular, em, y es como un hombre muy sensible y tiene un ministerio de mucha ayuda a las necesidades de la gente. Y en esos 18 encuentros tiene con todo tipo de personas. Por ejemplo, con Naamán el sirio, que era un hombre poderoso, rico, y lo trata con la dignidad que trataría a cualquier otro. Tenemos el encuentro con la viuda, también parecido a lo que fue de Elías. Bueno, ahorita de hecho vamos a ver unas similitudes entre ambos bien especiales, pero Eliseo sin duda alguna ayuda, ¿sí? A las necesidades cotidianas que tiene la gente. O sea, Dios en medio de todo lo que está viviendo Israel en esa decadencia espiritual, toma a Eliseo para que a través del servicio de la ayuda a las necesidades de todas estas personas dé a conocer y más bien
permita que ellos reconozcan al Dios de Israel, ¿sí? O sea, a través de los milagros, a través de los hechos sobrenaturales, estas personas terminan reconociendo al Dios de Israel, y eso lo vamos a ir leyendo en la lectura de estos diferentes encuentros que Eliseo tiene con las personas. Así que su servicio no tuvo distinción socioeconómica ni política, pues de hecho le sirvió a Naamán el sirio, que era, por decirlo de alguna manera, un enemigo. Pero miremos cómo fue este proceso de sucesión. En el capítulo 2, entonces, del segundo libro de Reyes, dice que el Señor quiso, estoy en el capítulo 2, versículo 1, quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal, y le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Entonces el Señor le había dicho a Elías que iba a ser traspuesto. Ya ayer hablamos un poco del caso de Enoc y de Elías en el Antiguo Testamento, que ellos no murieron, que fueron, eh, en términos del Nuevo Testamento, raptados, tomados al cielo vivos. Y cuando el Señor le dice esto a Eliseo, pues Eliseo le dice a Elías, a Elías, Eliseo le dice a Eliseo que lo espere, pero Eliseo desde el principio que lo siguió, le dijo: yo no te dejaré. Entonces fueron a Betel. Acordémonos que Betel quiere decir casa de Dios, y es un lugar que consagró Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Betel, casa de Dios. Entonces le dijeron, saliendo de Eliseo, a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, calla. Bueno, me imagino que estaba un poco compungido Eliseo, porque había determinado el Señor de llevarse a su maestro, y hasta ese momento lo habían parado, seguramente lo había guiado, lo había instruido, y pues él no quería perderse ni un solo instante de disfrutar la compañía, pero también la protección, la instrucción, la dirección del profeta. En el versículo 4, Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque me ha enviado el Señor a Jericó. Entonces, primero a Betel, luego lo envía a Jericó, ¿sí? Y le dice lo mismo. Entonces se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas, versículo 5, que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor? Ah, bueno, en el 4 Eliseo le dice: no, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, iba para Jericó, perdón, para Betel, y Eliseo dijo: no, yo te voy a seguir. Y allí los profetas le dijeron: hoy te van a quitar a tu maestro. Luego Elías dijo: voy a Jericó, y también Eliseo dijo: no te dejaré. También salieron los profetas y le dijeron que él sería quitado. Le dijeron: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo luego a Eliseo, versículo 6, te pido que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado ahora al Jordán, ¿sí? Acordémonos que estamos hablando mucho del Jordán, y particularmente el ministerio de estos dos hombres tiene mucho que ver con el Jordán. Hay milagros, hay situaciones que tienen que ver con el Jordán. Entonces viene de Betel. Elías, a propósito, geográficamente viene haciendo como un descenso, ¿sí? Betel está en la montaña, Jericó está cerca, pues está en medio del valle del Jordán, y llegan directamente hasta el Jordán. ¿Qué le dijo Eliseo? Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, en esta relación, la Biblia resalta mucho el tema del manto, ¿sí? Ya les he dicho: cobertura, autoridad, protección, y lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Como pueden ver, este profeta Elías y también su sucesor Eliseo fueron hombres prodigiosos, sin duda alguna, ¿sí? De manifestaciones extraordinarias, sobrenaturales, y con autoridad, ¿sí ven? Sobre digamos, la naturaleza.
Dice entonces que pasaron en seco, y en el versículo 9, cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras. ¿Sí? ¿Qué vio Elías en Eliseo? Seguramente disciplina, fidelidad, determinación. Eh, cuando, cuando pensamos en quién va a suceder a alguien, me imagino que quien está pensando en quién lo va a suceder, mirará quien pueda seguir eh, esa labor, ¿sí? Quien le pueda dar continuidad a la misión que estaba siguiendo. Por eso Moisés tuvo claridad de parte del Señor que su sucesor sería Josué, porque Josué fue fiel, primero fiel al Señor, pero Josué también fue fiel a Moisés. Josué estuvo presente, acompañó a Moisés, conoció, ¿sí? Las situaciones, eh, y Josué sobre todas las cosas era fiel al Señor. ¿Qué ve Elías en Eliseo? También un hombre fiel que se mantuvo allí, porque la fidelidad tiene que ver mucho con la permanencia. El que es fiel está, llueva, truene, relampaguee, está en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras, en la abundancia, en la escasez. Eso es fidelidad. La fidelidad implica permanencia. Nadie puede ser fiel en la distancia o apartándose, ¿sí? El que es fiel está allí, siempre fiel y leal. Y vemos en estos hombres esa fidelidad y esa lealtad, que Pablo también le reconoce a Timoteo en el cuidado y en la compañía que Timoteo le había ofrecido al mismo Pablo, que el Señor vio en quién, en sus discípulos, ¿sí? Porque los discípulos del Señor en términos generales estuvieron allí fieles y por eso fueron también, eh, se puede decir, los sucesores del Señor Jesús. Así que Elías le dice, bueno, ya ahora sí llegó la hora, tengo que irme. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo te conceda? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sí? Dime qué quieres que haga por ti. Y Eliseo, muy sabio, muy inteligente, le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué entendía Eliseo? Que Elías era sin duda alguna un hombre ungido. ¿Qué veía Eliseo en Elías? Un hombre que estaba bajo la autoridad, bajo la cobertura, bajo la protección, bajo la dirección del Señor. Él sabía, ¿se acuerdan que también cuando se habla la Biblia de Josué y Caleb, dice que en ellos había otro espíritu, ¿sí? Y no quiere decir que fuera, ¿cómo les explico? Espíritus ajenos a ellos, sino más bien que su espíritu estaba dispuesto, estaba conectado al Señor. Elías había sido ungido, apartado por el Señor y había, sin duda alguna, tenido una relación muy especial con el Señor. Elías tenía un espíritu dispuesto para el Señor, un espíritu conectado con el espíritu del Señor y obviamente la presencia del Señor en Elías lo había capacitado, lo había habilitado. Esa expresión, algunos comentaristas hablan de esa expresión de una doble porción, hace referencia, así lo explican algunos comentaristas, a la bendición y heredad que le daban los padres a los primogénitos. Acordémonos que en la Biblia, porque era una costumbre del entorno, al primogénito se le daba doble porción, ¿sí? Si eran 10 hijos, a cada hijo se le daba una porción de herencia, pero al primogénito se le daba doble porción. Algunos no son, Eliseo no fue el único discípulo de Elías, ya sabemos que el Señor le había mandado ungir a otros, pero Eliseo se identifica, ¿sí? como ese primogénito y le pide, no le pide otra cosa más que del espíritu que está reposando sobre ti. Yo quiero una doble porción, ¿sí? O sea, que si en ti se manifestó el espíritu, yo te pido que me concedas que en mí se manifieste dos veces ese espíritu. No quiere decir que el espíritu del Señor sea por porciones, ¿sí? No lo podemos ver así, porque pues, el espíritu del Señor es el mismo Señor y por ende es eterno y no es partido, no es por partes. A propósito, cuando hablamos de la omnipresencia del Señor, la omnipresencia del Señor hace referencia a que el Señor está en todos y está todo, ¿sí? La omnipresencia del Señor no es en lugares, la omnipresencia del Señor está
en el creyente, o sea, la presencia del Señor está en el creyente, ¿sí? En el creyente. Y cada uno de los creyentes que están conectados con el Señor no es que tengan una porción, una parte del Señor, ¿sí? No es que voy a usar un antropoformismo, no es que uno tenga una mano, otro tenga una oreja, no. El Señor está en todos y está todo, ¿sí? Entonces no podemos decir que esta porción o doble porción del Espíritu es que tuviera dos veces o dos partes del Espíritu del Señor. No, es más bien esa influencia y esa disposición que tenía Elías para el Señor, ¿sí? Que se manifestara, que esa capacidad que le había dado el Señor y que también había cultivado Elías, pues estuviera en él de manera más evidente, de manera más notoria. Muy sabio, porque él evidenció que el todo de Elías era esa presencia del Espíritu, ¿sí? Que el todo de Elías era esa unción que lo había apartado, capacitado. Entonces él le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. ¿Qué le implicaba esto a Eliseo? Permanecer, ¿sí? No podía despegarse de su maestro ni un solo instante. Bueno, cuando dice que aconteció que yendo ellos, hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo, ¿sí? Entonces vemos cómo inmediatamente ese mismo poder que operó en Elías empieza a operar en su discípulo, en su seguidor, en su compañero, en su ayudante, digámoslo así, y Eliseo sucede a Elías y empieza este ministerio. Para terminar, antes de que oremos, quisiera simplemente mencionar algunos acontecimientos comunes entre Elías y Eliseo. Eh, bueno, sin duda alguna les toca una misma época, ¿sí? Son contemporáneos, obviamente. Eh, y, digamos, hay una serie de milagros tanto en Elías y Eliseo. De nuevo, Eliseo podría decirlo, fue un poco más prodigioso, ¿sí? Eh, Tuvo un ministerio de 50 años aproximadamente, es un ministerio muy largo, eh, y Eliseo era un hombre muy radical, bastante radical, pero un hombre muy sensible, como les mencioné, a la necesidad de las personas. Los milagros que hizo Elías, bueno, o que hizo o que el Señor hizo a través de él, fue cuidado, provisto por los cuervos. Luego multiplicó la comida de la viuda, ¿sí? Vemos cómo fue alimentado por esta viuda, pero también le multiplicó la alimentación, resucitó al hijo de la viuda, tuvo la confrontación con los profetas de Baal, donde se consumieron el altar y el sacrificio, eh, eh, enfrentó los soldados de Ocosías, partió el río Jordán y fue llevado al cielo. ¿Sí? Estos son como los eventos sobrenaturales en la vida de Elías, y Eliseo empieza como termina su maestro, partiendo en dos también el río Jordán, que esto también fue, si ustedes analizan a Moisés y a Josué, es muy parecido. Moisés partió las aguas del Mar Rojo, ¿sí? Y Josué, su sucesor, partió las aguas del Jordán también, ¿sí? O sea, como algo así como que tal cual era el maestro, tal cual era el discípulo, ¿sí? Lo que el Señor permitió que el maestro hiciera, también como una evidencia de esta sucesión, también el discípulo hace estos prodigios. Bueno, esto tiene un sentido teológico muy interesante que se puede explorar. Luego purifica un arroyo en Jericó. Bueno, les voy a adelantar algo de lo que vamos a ir viendo. Purifica un arroyo de Jericó con una sal que está contaminado.
multiplicó el aceite de la viuda, muy similar a lo que vemos también en Elías, resucitó a un niño, también como Elías, retiró el veneno de un guisado, multiplicó la comida de los profetas, curó la lepra de Naamán, eh, hizo flotar un hacha y cegó al ejército sirio, ¿sí? Entonces vemos cómo estos hombres tienen eventos similares donde se manifiesta el poder y la gloria del Señor. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros tenemos también por delante la posibilidad de ser en verdad discípulos del Señor, ¿sí? Eh, Convertirnos en seguidores del Señor. La Biblia dice, y así lo dice el Nuevo Testamento, Él ha establecido maestros, profetas, Él ha establecido, dice de hecho el Nuevo Testamento, pastores y maestros para que nos instruyan también, para que nos enseñen, pero es la decisión de cada uno si es o no es discípulo, ¿sí? Si está dispuesto a seguir al maestro, su instrucción, si está dispuesto a estar bajo la cobertura, la dirección y la protección del maestro. Sabemos, y del pastor. Ahora, ¿quién es el gran pastor? Jesucristo. ¿Quién es el principal pastor? Jesucristo. Y entender y poder discernir en el momento el Señor cuál, o sea, bajo qué dirección quiere que esté, ¿sí? La Biblia dice que el Señor siempre deja un remanente y una oración sabia e inteligente que hay que hacer siempre es que el Señor me permita estar siempre bien dirigido, primero bajo su sombra, bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su dirección, pero en tanto a sus instrumentos, que el Señor nos permita siempre estar muy bien dirigidos y cuando el Señor determine que nosotros tengamos que, digámoslo de alguna manera, servirle al Señor, orientando a otros, cubriendo a otros, que el Señor sea pleno para que, o sea, que ese manto de gloria que el Señor ponga sobre nosotros, cobije también a aquellos que el Señor en su sabiduría, misericordia y soberanía nos permite cuidar. Por lo menos muchos somos padres, muchos tenemos cierta influencia y esa influencia debe ser la influencia del Espíritu del Señor a través de nosotros. Es una responsabilidad muy grande ser un referente y no lo podemos hacer lejos del Señor. Y, y vemos cómo el Señor respaldó completamente la bendición, la autoridad y la unción que había puesto sobre Elías, y que la traspasa a Eliseo por ser ese hombre que estuvo allí. Siempre le decía, vive el Señor, que no te dejaré. Y obviamente esa persistencia de Eliseo le permitió disfrutar de la bendición de Dios a través de su maestro. Démosle gracias al Señor a través de nuestra oración y pidámosle hoy que nos enseñe a poner nuestra mirada en Él. El Señor Jesús es el Mesías, el ungido, en quien ha reposado, como dice Isaías 11, los 7 espíritus del Eterno. El Señor Jesús es nuestro gran pastor, gran maestro, gran profeta, y es nuestro gran y sumo Rey, soberano, sobre el cielo y sobre la tierra. Digámosle al Señor que queremos seguirle y que no queremos apartarnos de Él, y que nos dé dirección, que nos permita aprender, cubrirnos bajo la sombra de Él, al cubrirnos bajo su sombra también que el Señor nos indique dónde, cómo movernos. Como estamos llamados a estar bajo su sombra, también tenemos un llamado de ser parte de esa sombra para guardar y cubrir a otros. Yo te pido, Señor, por favor, que tu Espíritu se manifieste en nosotros, que tu Espíritu perfeccione tu obra en nosotros, que tu Espíritu, Señor, nos capacite, que tu Espíritu nos dé brillo, que tu Espíritu también, al ser Espíritu Santo, nos permita apartarnos de todo aquello que nos puede contaminar. Que tu Espíritu nos sane, nos libere, nos fortalezca. Que tu Espíritu, Señor, nos amolde a tu voluntad y que en nosotros sea formado
tu carácter, Señor. Danos tu bendición en este día, Señor. Ore y preséntele al Señor lo que usted tiene que hacer hoy, sus deberes, sus responsabilidades. Pídale dirección, que tome buenas decisiones. Dígale, Señor, hoy déjame tomar buenas decisiones. Señor, que hoy tome el camino que debo tomar. Apártame del mal camino y de las malas decisiones, por favor. Que tu espíritu me guíe y me muestre por dónde me debo conducir. Aparta malas personas de mi camino y aparta, Señor, el mal y el peligro que no me haga daño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.